completado prácticamente un ciclo de 30 días en este resort. Las misiones que hemos cumplido han sido numerosas, desde búsqueda en grandes áreas, limpieza de viales, proporcionar seguridad a través de núcleos militares o de policía militar en distintas localizaciones. Se han empleado distintos equipos especializados de trabajo, de máquinas, de buceo, equipo cinológico, se han volado drones y han sido muchas las horas y muchos los días que hemos completado de trabajo. Hemos sido aproximadamente en el entorno de los 350 militares los que hemos estado en el resort trabajando 24 horas, 7 días a la semana, en turnos de 12 horas, y el apoyo por parte del resort ha sido increíble. Nos han proporcionado y nos han facilitado, han puesto a nuestra disposición todas las instalaciones y desde luego tanto directivos como profesores o alumnos y usuarios, desde luego su buena predisposición para con nosotros ha facilitado mucho el trabajo y estamos muy agradecidos. El resort ha puesto a nuestra disposición numerosas instalaciones, el pabellón cubierto para dar descanso pues aproximadamente entre 300 y 350 militares, explanadas para el gran número de despliegue de vehículos que arrastramos siempre en cada intervención, zona para que la gente, para poder montar comedores y que la gente pueda comer o tenga una zona de estudio, incluso de descanso. El gimnasio, por ejemplo, lo han puesto a nuestra disposición en horarios y ha sido muy provechoso porque la gente ha podido, bueno, pues un poco liberar tensión después de jornadas muy duras de trabajo. Pues un mes después del fatídico día donde todo sucedió, seguimos trabajando con la misma ilusión, el mismo despliegue, el mismo número de militares, el mismo número de medios y de material, y es hora de abrir nuevos trabajos, nuevas zonas de empleo donde nuestro personal debe acudir. Por eso nos vamos a trasladar a una nueva base logística en Ribarroja. Desde esa zona entendemos que nos va a ser más sencillo poder proyectar a nuestra gente, y en próximos días pues tendremos que acometer este nuevo reto y lo afrontamos con muchísimas ganas y con ganas de hacer bien las cosas.